La resurrección que Dios hizo a los hombres está desde el Antiguo Testamento. Según estuve estudiando, hay alrededor de 10 resurrecciones en toda la Biblia. ¿Alguien está aquí o no? Hay alrededor de 10 resurrecciones. Y comúnmente Dios usó profetas para resucitar. Por eso que cuando Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín, la gente se maravilló y dice: hay un profeta ahora en Israel. Aleluya. El que resucita es el poder del Espíritu Santo. Eso es base doctrinal para que usted sepa. La resurrección de Cristo es una base doctrinal. Pero la resurrección ya existió. La primera resurrección fue a la viuda de Sarepta, al hijo de ella. ¿Alguien me está escuchando? Y yo voy a rescatar de cada resurrección hasta llegar a Cristo. Dice 1 Reyes 17, 22. Algo que marca aquí es que Jehová oyó la voz de Elías. ¿Alguien me está escuchando? Usted va a activar el poder de la resurrección con la oración. No. Hay que ser gente de oración. Y vamos a ver la gloria del Señor a su nombre. Y los que saben la historia saben que había escasez de alimentos, había hambruna y le quedaba poco aceite y poca harina. Y el Señor Dios le hizo un milagro de multiplicación para que no muriese de hambre la viuda de Sarepta y su hijo. Ahora, entre todas estas cosas, en medio del camino, se muere el hijo. Dicen los estudiosos que ese hijo más adelante se volvió un profeta. Pero la verdad es que el mismo Dios que multiplicó la harina y multiplicó el aceite tiene poder para resucitar. Y cuando Elías ora, dice el verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. Yo le voy a decir algo. Nosotros hemos estado mal acostumbrados a que las cosas aparezcan rápido. Todo requiere de paciencia. ¿Alguien me está escuchando? Es más, si nosotros queremos un ministerio de sanidad, de liberación y de resurrección, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener tiempo. Tenemos que tener oración. Tenemos que tener búsqueda. ¿Alguien me está escuchando en este día? Amén. Ahora, esa oración no fue cualquiera. Esa oración fue un clamor. Ese es en el original dice alarido. Una voz que se lamentó. Hubo un clamor de Elías. Él no se fijó en la unción que tenía. Él oró. La segunda resurrección que narra la Biblia es el hijo de la tsunamita. Ahora, el asunto es que esa mujer era estéril. Y usted ve que los milagros, según esto, son progresivos. Los milagros se pueden multiplicar. Esta mujer no podía tener hijos, pero apareció el profeta. Y cuando aparece el profeta y le da la palabra, de aquí a un año vas a abrazar un hijo, ella dice: no te burles de mí. Porque ella pensaba y decía: mi útero no vale, mi aparato reproductor no sirve, y tras eso tengo a mi esposo que es un Abraham anciano. No sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé, no te burles de mí. Y el profeta le soltó la palabra, y en un año la mujer fue madre. A su nombre sea la gloria.
Pero aquí hay algunas cosas que rescato de la resurrección del hijo de la tsunamita. Nace el muchacho. El muchacho, como todo en ese tiempo, era gente de trabajo, gente que estaba trabajando. Siendo niño fue llevado al campo, le duele la cabeza, se desmaya, el padre se lo lleva a la madre lo pone en su regazo, dobla su rodilla, ora a Dios, pero se muere. Pero ella hace algo poderoso, ella lleva al lugar correcto al niño. No lo llevó delante del profeta, no. Esta mujer había levantado un lugar de honra para el profeta y ella lo llevó a ese lugar. Entonces lo primero que aprendemos hoy, que hay un lugar correcto. El que vive en honra va a ver milagro. No, aleluya. El que vive en honra va a ver milagro. Cada honra que tú le haces a Dios. Por eso a mí me desagrada la gente que deshonra, la gente que no sabe honrar en la iglesia, que tiene su celular y está chateando, que hace una y otra cosa. Está deshonrando al Espíritu Santo que se mueve en medio de los santos. El lugar de honra trae milagro. Y ella no se lo llevó al profeta. El profeta estaba en el Monte Carmelo. Ella lo dejó en la cama del profeta, donde el profeta había recibido la bendición de una cama, una casa, una mesa, un candelero, una silla. Donde la mujer dijo: este es varón de Dios, tenemos que hacer algo. Le dice al marido: hay que honrar a Dios porque este es un varón de Dios. Y después de esto va el profeta, ella sola, y se presenta delante del profeta. Y el profeta manda a Giese, su servidor, con el báculo. El báculo era el lugar de la palabra profética. Ahí estaba escrito. Los profetas anotaban en los báculos las palabras proféticas que habían entregado y el cumplimiento en lo que estaba haciendo, diciendo: tú se lo diste a Dios, resucítalo. Y mandó con Giese a poner el báculo sobre el niño muerto. Pero le puso el báculo, le puso la promesa, pero no resucitó. Hay gente que solo con una oración cree que ya Dios va a hacer algo. Yo tengo fe. Yo soy un hombre de Dios que tengo fe. Escúcheme esto. Pero hay momentos que hay que hacer guerra. Hay momentos que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos van a arrebatar su milagro y su respuesta a su nombre. Y como no funcionó el báculo, fue el mismo profeta. Y la mujer le dice: vive Jehová que yo no te voy a dejar hasta que no hagas el milagro. Esa mujer nunca se quejó. Le dijeron: ¿qué pasa? Estaba el hijo muerto. Hay algunos que medio se tuercen una uña ya. Algo les pasa, se ponen bravos. Hola. Esta mujer le dijeron: ¿qué pasa? Se le había muerto el niño. Dijo: todo bien. El que quiere recibir milagros tiene que aprender a hablar. Hable correctamente. El que quiere recibir sus oraciones contestadas, hable correctamente. Entonces se fue el profeta a la casa. Mire la conexión. Dios no le había revelado lo del niño muerto. Él lo dice: a mí Dios me ha ocultado, no me lo ha revelado. Pero él sabía dónde tenía que ir. La honra es un altar, para que usted sepa. Él fue al mismo lugar donde sabía, porque la mujer lo entendió claro. Y fue ese lugar, y dice la Biblia que él oró. Y no resucitó. Pero después de esto hizo un acto profético. Se puso
nariz con nariz, boca con boca, ojo con ojo, mano con mano, pie con pie. Porque déjeme decirle, los hombres de Dios debemos de tener vida. Los hombres de Dios debemos ser solución. No. La gente, ¿sabe cuál es el problema? Y no respetan ahora a los hombres de Dios. En mi tiempo la gente se metía un hombre de Dios hasta se moría. Ahora la gente habla mal de todo el mundo y no pasa nada. Porque la gente ha dejado la comunión, la búsqueda, la santidad. Hombres y mujeres que están en el altar contaminados, que ven cosas, que hacen cosas, que viven como a Dios le desagrada. ¿Está aquí o no? Se fueron algunos. Y lo que él tenía le dio. Cada parte de su cuerpo tiene un significado. Le devolvió la vista, le devolvió la voz, le devolvió el respirar, la vida, le devolvió las acciones, le devolvió el caminar. A su nombre la gloria. Y después de esto, el niño empezó a respirar, tosió. Ahora, hay actos proféticos que hay que hacer. Por eso los brujos manifiestan más poder que la iglesia. Porque la iglesia todo lo ve del diablo. El otro día estuve visitando a la profeta Marina Valverde. Y lo hago público porque es mi amiga. Lejana pero amiga. Y si sabe que hace años nosotros nos paramos con ella y mi esposa en la entrada, creo que se llama Cascol, o la entrada de Manaví. ¿Cómo se llama? Los que son Manaba, ayúdeme. Donde está la puerta. A los que usted ya termina Guayas y empieza Manaví. La cadena. Me paré en la puerta con ella. En ese lugar nos paramos con el carro. Levantamos las manos y profetizamos que Dios nos entregaba a Manaví. Y Dios ya nos entregó una iglesia en Manaví. No. Y se va a levantar más adelante otra iglesia en Manaví. Aleluya. Yo les he contado que para abrir las iglesias allá en Durán, yo estuve cerca de un año subiendo al monte Santana, al Cerro Santana, del lado de las antenas, y levantaba mis manos a las 3 de la mañana y lloraba por Durán. Hay gente que nos cree loco. No, papito, yo soy espiritual. El espiritual sabe lo que hace. A su nombre sea la gloria. Y el profeta hizo un acto profético. Y los brujos conocen esto. Ellos usan la sal para maldecir y Dios la usa para hacer pacto. Y Dios la usa para sanar la tierra. El aceite se usa para separar, para consagrar. ¿Alguien me está escuchando? Conforme el Espíritu guíe. Entonces el profeta puso ojo con ojo, boca con boca, nariz con nariz, oreja con oreja. Era Dumbo. Mano con mano, pie con pie, cuerpo con cuerpo. Y el niño tosió. Y el niño tosió, aleluya. Y el niño que estaba muerto resucitó, aleluya. Es tan poderoso eso, hermano, que una madre angustiada recibió paz. Aprende lo que estoy diciendo. Ya deja de estar angustiada y empieza a buscar a Dios de verdad. Empieza a hacer actos proféticos. A su nombre sea la gloria. Y si no sabes, aquí estás en una iglesia profética y compra mi segundo libro. A su nombre. Este profeta se llamó Eliseo. Este hombre recibió una doble unción que su padre espiritual llamado Elías. El tipo, mire, Elías era difícil. Y le decía: ¿acaso Dios te ha llamado? Vaya para allá. Yo me voy al Jordán, así que quédate aquí, no me siga. Ese Elías era difícil. Y aquí algunos uno no lo saluda y ya están resentidos.
Difícil. No, no, sigue para allá. No, no, yo me voy ahorita. Me voy para el Jordán. Me voy para Jericó. Hágate para Gilgal, para todo. Pero Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Y qué quieres? Le dice. Quiero la doble porción. Hay gente que solo con un toque se contenta. ¿Ya por qué hace esto? Hay poder en el nombre de Cristo. Hay milagros en Jesús. Hay milagros de resurrección. Alguien va a resucitar a su familia. Alguien va a resucitar a sus hijos. Alguien va a resucitar su finanza. Pero no te quedes. Hay más. Entonces, logró Eliseo la doble porción. Le cayó el manto. Dios lo usó. Abrió el río Jordán. Todos se dieron cuenta. Pero llegó el momento. Él ministró a la nación por muchos años. Y llegó el tiempo que murió. Pero era tan ungido, por eso hay que ser ungido, que dice que después de un año de muerto, escuche esto es extraordinario. Él ya estaba en su tumba, ya la memoria no existía. ¿Quién? Eliseo. Ya se olvidó todo el mundo, pero Dios no se olvida quién unge. Y en 2 de Reyes capítulo 13, versos 20 y 21 dice que una banda armada llevó a un hombre y lo tiró donde estaba sepultado Eliseo. Un año después. Y dice la Biblia que cuando tiran al muerto, en el verso 21, y tocó ese muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ungido hasta los huesos. Un año después. Aleluya. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Qué hermoso es. Mira, el poder de Dios es extraordinario. Nosotros hemos hecho un Dios extraordinario, alguien común. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando. Él sigue obrando. Y yo le dije que estamos orando por Estados Unidos, por los que están allá. Ya están poniendo ley para detener ese tipo de cosas. Yo vi ayer cuando llegué después de predicar allá en el sur. Dios es bueno. Dios tiene, el Señor tiene poder y escucha la oración. Lo que el hombre no puede, Dios sí lo puede hacer. A su nombre la gloria. Ahora los que hacen los males los van a sacar. Y a todos los que están allá deben buscar de Dios. Ya dejen de estar jugando. Hoy sí, mañana no. Hola, se fueron algunos. Otro milagro que registra la Biblia. Ese es el tercero, el hombre que resucita. Y voy a usar algo como cronológico. Porque yo estuve leyendo los evangelios y yo pensaba que la resurrección de la hija de Jairo era antes que la del hijo de la viuda. Pero en el libro de Lucas no es así. Y primero está el hijo de la viuda de Naín. Y este milagro sucede porque dice que el Señor, al ver a la mujer, el verso 13 del Lucas 7, se compadeció de ella. Le causó dolor, le causó misericordia. Y le dijo: no llores. Alguien, Dios le dice hoy: no llores. Voy a compadecerme de ti y tu casa. Y dice que se acercó al féretro, verso 14 de Lucas 7.
Él no podía tocar el féretro y rompió aún su propia ley y tocó el féretro porque no podía tocar muerto. Dice, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el verso 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Él tuvo compasión. Él tuvo misericordia de una madre que llora. A alguien yo le vine a desatar esa palabra. A una madre que está aquí o está conectada. Todo lo que llora el Señor va a tener compasión. Aleluya. Y después de esto, creo yo, cronológicamente, que es la hija de Jairo. Eso está en Marcos capítulo 5, verso 35. No use el de Lucas porque creo me gusta más en Marcos. Y la historia de Jairo es que él era un principal de la sinagoga, lleno de religión, pero sin espíritu. Y usted puede saber mucha Biblia, pero si no tiene espíritu no sirve. Porque esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y hay que conocer al Dios de la Biblia. A su nombre sea la gloria. Él es real. Él es real. Él todavía hace milagro. Él todavía sana. Él todavía echa fuera el cáncer. Él todavía resucita a los muertos. Él todavía libera al adicto. ¿Alguien me está escuchando? No. Él todavía hace milagros y resucita. Entonces fue este hombre llamado Jairo y buscó a Jesús. Y se lo llevaba porque al inicio estaba viva. Estaba enferma pero viva. Era una niña de 12 años. Marcos 5, 35 dice que en el camino, después de la mujer de flujo de sangre que se sana, vinieron a decirle a Jairo, tu hija murió, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Pero Jesús, en vez de decirle, ya me voy, sabe que ya se murió y ya no hay nada que hacer, apréndete esto, en Dios no todo está terminado. Lo voy a volver a decir, en Cristo no todo está terminado. Y Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree. Solo cree. Y Jesús hizo algo, botó a todos. Solo entró con el papá, la mamá, Pedro, Jacobo y Juan. Y esta experiencia poderosa, yo rescato del poder de Cristo manifestado en esta resurrección que marcó la vida de Pedro. ¿Alguien me está escuchando o no? Pedro también más adelante resucita a una mujer llamada Dorcas. Y Pedro fue crucificado. Pedro fue martirizado. Las experiencias en Dios, cuando Dios te da una palabra, cuando recibes de Dios algo, te deben fortalecer y estar dispuesto a dar tu vida por Él, a su nombre. Jacobo fue martirizado por Herodes. Juan murió de viejo y fue extraditado a la isla de Pasmo. Y recibió el Apocalipsis, pudo soportar, porque él vio que Cristo era real. Él vio que Jesús era real y que el poder de la resurrección estaba en Jesús, a su nombre. Y resucita la niña. Y la niña se incorpora y fue un testimonio. El sexto milagro de resurrección es Lázaro de Betania. Este no fue cualquier resurrección, este fue el punto de quiebre. Y el otro día nos fuimos al cine con mis hijos, me invitaron a ver The Chosen, algo así, Chosen.
Bueno, perdón. No les pongo el flow gringo. Bueno, de shows. Y justo cuando resucita a Lázaro, es que se marca la muerte de Jesús. Que tanto el sumo sacerdote profetiza que un hombre tenía que morir por la nación, y ese hombre era Jesús. Mire, para que usted vea. Y Cristo aquí en Juan 11, Él aparece, pero Él ya sabía que Lázaro iba a morir. Esto nos enseña, escúcheme bien, en este día. Él ya sabía que iba a morir. Hay cosas que nosotros sabemos y no oramos, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, Él no ora, Él agradece a Dios, al Padre. Gracias, Padre, por haberme escuchado. Él sabía que se iba a enfrentar. Él sabía que iba a morir Lázaro. Él inmediatamente estuvo delante de Dios orando. Somos reactivos. Reaccionamos a las cosas que nos pasan. La gente sabe que no debe comer algo y come y después está grave. Hola, ¿está aquí o no? ¿Se fueron? Hay gente que sabe que no debe hablar con personas porque le mueve el piso carnal y siguen hablando con esas personas. Uy, eso no me lo reveló carne ni sangre. Usted tiene que ser preventivo. Usted tiene que orar antes de tiempo. Dios ya nos ha dicho que Él viene y hay gente que no está buscando de Dios. Y Cristo sabía que Lázaro iba a morir. Y él dijo, está enfermo, pero Él no voy a ir ahorita a verlo. Y después le dice a los discípulos, Él ya duerme. Y dice, ¿qué pasó? Ya duerme. Sí, Él ya duerme. Y le dice claramente a los discípulos, Él murió. Entonces los discípulos, como pensaban como humanos, estando el autor y consumador de la vida allí, le dice, vamos para que muramos con Él. Pero Cristo ya tenía todo orado. Aleluya. Y cuando está delante de la tumba, escúcheme esto, la oración, no importa, hará que aún lo que hiede se resucite. La oración tiene tanto poder. Por eso el diablo te hace la guerra para que tú no ores y pases horas con el dedo en el teléfono. Hace que tú pierdas el tiempo. Porque el que tiene oración tiene poder. Alguien me está escuchando en este día. El que tiene oración tiene poder. Tiene que ser valiente, hombre. Ahora la gente trabaja 8 horas y ya, ay, es que estoy cansado. Ya algunos, perdón, no quiero menospreciar a nadie por si acaso, pero les voy a poner un ejemplo. Son jóvenes y ya andan con la del cóndor. Le duele todo. Hola. Es porque tú no oras, papito, mamita. Tienes que orar. La oración tiene poder. Hay que doblar rodillas. Hay que estar en un lugar exclusivo para estar con el Señor. Y allí encontrarte con Dios. Y vas a encontrar poder, medicina. Vas a encontrar prevención a su nombre. Entonces, Él oró anticipadamente. Y cuando ya Lázaro quedía, porque eran 4 días, eso le dijeron, Yede, ya no vaya. Él ya había orado. Cuando tú oras, Dios te va a sorprender. No importa que apeste. Tal vez tu marido apeste, ha pecado, pero Dios lo puede resucitar. ¿Alguien me está escuchando o no? Así que tú debes saber que los que son impíos son impíos. A mí no me vengas a santificar a un impío. Tú tienes que ser una mujer de Dios de oración. Se partieron, un terremoto. Y el verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros.
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Ahí dice en la versión 1960 levantaron. En todas las demás versiones dice resucitaron. ¿Me está escuchando o no? Y el verso 53 dice: salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo una resurrección masiva. Aleluya. Cristo muere como la buena semilla. Y eso hizo que haya una onda expansiva de resurrección a su nombre. ¿Tú te imaginas? Los hombres y las mujeres de Dios empezaron a aparecer en la ciudad. ¡Qué poderoso, hermano! La tierra recibió al santo. Él fue hasta lo profundo de la tierra. Estuvo 3 días allí y le quitó la llave de aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y le quitó la llave de la muerte y el Hades a su nombre. Y ayer yo en la campaña que estuvimos predicando, gracias a Dios, Dios es bueno. Dios salvó almas. Yo estando en Perú en el mes de noviembre, el Señor me dijo: este es el tiempo de la cosecha. Y me dijo: vas a salir como un apóstol a las naciones y te voy a usar. Y Dios me está usando para salvar almas. Este es el tiempo de la cosecha, porque el Cristo que estuvo en la cruz y murió resucitó. Y si Él resucitó masivamente, Él va a salvar mucha gente también a su nombre. Aleluya. Bendito el que vive. Esa fue la 8ª resurrección masiva. Un solo hombre, no cualquiera. El Emmanuel, el que tenía el ADN del cielo, el que tenía la sangre del altar del tabernáculo del cielo, había muerto. Santo Dios. Y solo al tocar su sangre en la tierra y el morir, ocasionó múltiples resurrecciones. Qué poderoso es el Señor. A su nombre la gloria. Amén. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y así también hay la resurrección de Dorcas, como lo dije, que fue usado por Pedro. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 34 al 42, que está Vita o Dorcas. También Eutico en Troas, cuando Pablo estaba predicando. Eso está en Hechos 20. Estaba predicando y se cae de un segundo piso. Y si hubieras ahora con los evangélicos, se hubieran asustado, hubieran llamado al 911. Porque los evangélicos son los más alarmistas. Llueve duro, se asustan. Hay truenos, se asustan. Hay terremotos, se asustan. De todo se asustan. Una generación asustada. Yo ya les vengo diciendo cuántos años que esto va a empeorar, ¿o no? Ahora, Ecuador y todo el mundo van a recibir el tiempo de gracia. Entonces usted tiene que ser usado por el Señor. El que resucitó a Cristo es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en la iglesia. Entonces los evangélicos, los cristianos de ese tiempo, en Troas no llamaron al 911. Ellos dejaron que termine Pablo de predicar. Y cuando terminó Pablo de predicar, le puso la mano. Y lo hizo dormir más. No, resucitó. Una vez yo oré, mi mamá era una
persona muy mayor. Yo no recuerdo si era una vigilia, era un culto. Y esa señora cayó ahí. Y todo el mundo estaba asustado. Todos estaban asustados. Hasta yo. Era una persona mayor y se quedó tendida ahí. Entonces le dije, Señor, adentro mío estaba que oraba. Señor, ten misericordia. Porque yo dije, mi mamá ya era una mujer mayor. Ella murió de 90 y no sé cuántos años. Toda la familia, 96, toda la familia de los partes de los Benítez, 105 años mi tío Manuel, en Ambato, Quero. Papá murió también de 95 años. Y ella ya era mayor. Y esa señora cayó ahí. Yo dije, y ahora, Señor, ayúdame. Yo fui confiado, como soy así. Por eso usted nunca, yo no digo que se murió. Digo que parecía que algo pasó allí. Pero allí estaba el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo puede resucitar, puede sanar, se puede glorificar, a su nombre sea la gloria. Él puede hacer. Tengo más experiencia, pero no lo voy a decir. Hay cosas que no se pueden decir. Pero el poder de la resurrección es real. Ahora dice la Biblia en Romanos 8:11, póngalo ahí. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mire, para que el Espíritu Santo more en alguien tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber sangre, la sangre de Cristo, y tiene que Jesús ser el Señor, no solo el Salvador. Hay gente que a cada rato se arrepiente, Señor, perdóname, perdóname, y sigue con el mismo cuento. Hola, ¿está aquí o se fueron? Tiene que ser Señor. Allí sí está el Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A su nombre. La resurrección demuestra, escúcheme hoy, que más poderoso es Dios, que poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él muere y cuando Él resucita, tal vez citó o no, pero el mismo Espíritu lo revela con Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Porque sorbide la muerte en victoria. Un día la muerte va a desaparecer. ¿Alguien me está escuchando o no? Isaías 25:8. Mire lo que dice esto. Y usted no le tema la muerte. Si morimos o vivimos, de Cristo somos. Usted lo que tiene que andar delante de Dios como a Dios le agrada. Porque si el Señor quiere, yo recuerdo un hombre de Dios muy conocido en esta ciudad, joven, creo que no pasaba de 60 años. Un hombre de Dios muy usado en esta ciudad. Dios le habló y le dijo, te voy a llevar. Y todo porque tenía muchísimas iglesias, cientos de iglesias en Ecuador y fuera del país. Y todos los pastores que ni cuando están en vida honran a sus padres espirituales, lloraron, no te puedes ir. Empezaron a ayunar. Entonces él los llama un día y le dice, ya dejen de ayunar si ustedes no van a cambiar lo que Dios dijo. ¿Me están escuchando o no? Dios dijo que me iba a llevar y me va a llevar. Y él murió y marcó generaciones. ¿Me está escuchando? Porque hay poder en Jesús. Él tiene la llave.
Nadie se muere porque al diablo le da la gana o porque la muerte se lo quiere llevar. Cristo tiene la llave de la muerte y el Hades a su nombre. Pero Isaías 25:8 dice: destruiré a la muerte. ¿Qué dice? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sabe cuándo se va a destruir la muerte? Cuando Él nos transforme este cuerpo mortal en un inmortal, este cuerpo corruptible en un incorruptible. ¿Alguien me está escuchando? Vamos a ser transformados. Aleluya. Y dice Pablo ahí en Corintios 15: hay un misterio. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Cuando seamos transformados en un cuerpo incorruptible, la muerte va a ser destruida. A su nombre sea la gloria. Por eso hay que buscar de Dios. Usted no está perdiendo el tiempo. Usted no es evangélico por estar. Usted es un hijo de Dios. Que su cuerpo mortal va a ser transformado en un inmortal. Cuando Cristo bajó a lo profundo de la tierra, dice Efesios 4, estando allí no fue, escúcheme, con un cuerpo glorificado, fue con un cuerpo humano. Y cuando estaba ahí Satanás, Abadón y Apolión, los príncipes del infierno, de la muerte, yo me imagino que estaban celebrando Halloween ellos. Para los cristianos fríos que todavía llevan a sus hijos a Halloween. Ay, es que se ve bonito. Estás metiéndole espíritu para que tú sepas. Por eso es que te vomitan y se enferman. Y todos estaban ahí festejando. ¡Lo matamos, lo matamos! Pero ahí abajo estaba un cuerpo humano. Y Cristo enseña sus manos y dice: aquí hay hueco, aquí también, aquí también, aquí también. Este cuerpo jamás pecó. Esta boca no hubo engaño. Jamás odié a nadie. ¿Alguien me está escuchando? Jamás hablé con venganza, escribí en el Facebook: ay, me caes mal, te odio. O en el estado de WhatsApp, escribiendo barbaridades, y así se va la gente al infierno por falta de perdón. Y todos creían que lo habían derrotado, que habían fracasado. Pero Cristo dice: yo no pequé. Así que, diablo, dame la llave de la muerte. Se acabó tu reinado. Esta llave va a estar en el príncipe de paz. Esta llave va a estar en el príncipe de paz, en Emmanuel, en Jesús el Cristo. Y dame la llave del Hades, porque ninguno de estos diablitos va a hacer lo que da la gana. Yo ya hoy acabo de redimir con mi sangre el pecado de Adán y Eva. Yo soy el postrer Adán, y yo hoy vengo a pedir mi derecho. El que está aquí y se queda aquí es porque pecó, pero yo no pequé. Y dice la Biblia ahí mismo en Efesios 4 que Él llevó cautiva la cautividad y le dio gracia a los hombres. Aleluya. Yo no sé, pero mi Cristo en la cruz no fue un perdedor. Cuando Él gritó consumado, Él gritó victoria.
Por eso los hijos tienen que gritar victoria. Que te duele, que tienes situaciones difíciles, grita victoria. Porque hay uno que murió por ti, que resucitó para darte la victoria. A su nombre. Y cuando Él se presenta en el sepulcro, en Juan 20, la Biblia dice que le aparece y María Magdalena no lo reconoce. Creía que era un hortelano. Pero Él le dice, porque Dios sabe quiénes somos. Usted y yo no lo podemos engañar al Señor. Por eso a veces Él prefiere darte azote para que te salves. No le eche la culpa al diablo, son azotes del Señor. Y le dice María. Y esta mujer, yo me imagino, todo el dolor se le fue, el miedo se le fue, porque descubrió que ese hortelano no era un hortelano, era el resucitado. Que no lo reconoció ya porque había salido de la tumba, había salido del infierno mismo, aleluya. Pero era un cuerpo humano. Y la mujer lo iba a abrazar. Y Jesús le dice, no me toques, porque este es el Cordero de Dios que lo tengo que presentar en el tabernáculo del cielo. Dios, este cuerpo yo tengo que presentarme como un cordero inmolado, un cordero santo sin mancha. Y dile a mis hermanos que ya los voy a ir a ver. Y Él aparece, pasa las paredes, porque ya cuando Él pasa las paredes ya subió al cielo. ¿Tú te imaginas cuando lo estaban matando a Esteban? Dice la Biblia que Esteban lo vio a la diestra del Padre. Yo me imagino a Jesús decir, Padre, quiero ir, lo van a matar. Lo van a matar a mi discípulo. Y el Señor, el Padre le dice, quédate aquí, Jesús. Tú ya estuviste abajo. No te preocupes. Para mí es de estima la muerte de los santos. Él ya no podía bajar, porque había ya ahora ese cuerpo, ya estaba en el cielo, un cuerpo humano, y ya no tenía que bajar. Pero ahora estaba el Espíritu Santo que estaba usando a Esteban, que dice que los que lo querían matar y lo estaban matando les crujían los dientes. Porque cuando hablaba Esteban, hablaban con el poder del Espíritu de Dios. A su nombre. Ese es el don, esa es la gracia. Cuando llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es que dio el Espíritu Santo. Por eso guarda tu vida, guárdate en santidad, porque en ti está el Espíritu del Santo. El cuerpo glorificado cruzó la pared y se le aparece a todos los discípulos. Están asustados. Todos se habían ido, menos Juan. Juan regresó con María para que la reciba y adopte ese hijo. Él traspasa la pared y lo primero que le dice, paz a vosotros. Y eso liberó. Y cuando termina la conversación, le sopla el Espíritu. Le dio vida y los preparó para el día de Pentecostés. 40 días estuvo caminando resucitado. Oye, qué extraordinario. Yo lo he visto. Usted me crea o no, lo he visto. A mí se me presentó Él y me llamó. Él es real. Él resucitó, Él entregó su vida y resucitó por amor a nosotros.
Así que, iglesia, levántate. El espíritu de resurrección está en ti. El espíritu de resurrección está en ti. Todo lo que estuvo muerto en tu vida, tu ministerio, tu llamado, esa santidad, eso que Dios te ha entregado, hoy resucita. Hoy resucita a Dios tu familia. Cristo resucita tu vida. ¿Cuántos levantan sus manos? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: hoy yo tomo el espíritu de resurrección? Hoy yo tomo el espíritu de resurrección. Hoy me levanto. No te creas que estás solo. No creas que estás sola. Tú tienes el espíritu de resurrección. Y Él te va a levantar. La resurrección, y aquí termino. En Romanos 10:9 dice: es una declaración de fe creer que Jesús resucitó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No solo crucificado, no niño divino, resucitado. Y por el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu de Cristo está en la iglesia. El poder del resucitado nos va a resucitar. Póngase de pie. Aleluya. Siento su presencia en este lugar. Mas la iglesia será arrebatada en un cerrar de ojos. Acontecerá. Mas la iglesia será arrebatada en un cerrar de ojos. Acontecerá. Vamos, levante sus manos y reciba sanidad. Aquí está el que sana. Declárese sano. Se va toda enfermedad ahora. Por el poder del nombre de Jesús. Toda enfermedad se va ahora. Toda dolencia se va ahora. Se va de tu cuerpo. Se va de tus órganos. Ahora. Ahora. El Señor toca los pulmones. Veo la mano de Dios que está tocando pulmones. Recibe, recibe, recibe sanidad por el poder de la palabra. Por el poder.